Ole, qué buena noche. Ole, qué buena noche, chicos y chicas. Nos encontramos aquí una noche más. Primero que nada, muy buenas noches, muy buenas noches. A todas las damas malditas por demonios celosos. A todos los chavos valientes dispuestos a enfrentarse a los demonios. Y buenas noches a nuestros compañeros. Nos encontramos una noche más, listos para continuar con nuestro libro de cuentos de fantasmas y demonios de la tradición judía por parte de Ana María Schwa. Y bueno, hoy fue un día agradable, la verdad, hoy fue un día bueno. Hay que agradecer cuando son días buenos. Pero eso sí, fue un día muy frío. De repente llegó un frente frío brutal acá. Y es raro porque ayer tampoco diría que fue caluroso, ¿no? Pero estuvo templado. En la mañana hizo bastante sol, pero luego se esfumó y ya pasó a medio que frío. Pero hoy sí estaba y está muy frío. De cualquier modo, eso no es lo importante esta noche. Lo importante es continuar con nuestro querido libro. Así que vamos a ello. La segunda historia. La terrible historia de Rabí José de la Reina. Rabí José de la Reina se propuso obtener por la sola fuerza de su voluntad la llegada del Mesías. Dicen las Sagradas Escrituras que llegará un hombre que será hijo de Dios y vendrá a salvar el mundo. Esta profecía se interpretó de muchas maneras. Para algunos judíos, Jesucristo fue el Mesías y se convirtieron en cristianos, pero los demás siguieron esperando su llegada. Para los judíos, la llegada del Mesías no solo significaba la posibilidad de salvación eterna después de la muerte. Muchos creían que el Mesías iba a traer salvación también a este mundo. Después de siglos de vivir disperso por toda la tierra, el pueblo de Israel se reunía y podría recuperar Tierra Santa. Un sabio rabino de la comunidad de Safed en Palestina sufría de manera intensa, violenta y personal por la dispersión de su pueblo. ¿Por qué mi pueblo no tiene tierra propia donde habitar?, se decía Rabí José de la Reina. Porque los judíos estamos obligados a vivir separados, despreciados o perseguidos por extraños. Todo el día y toda la noche meditaba el Rabí José, gran estudioso de la Cábala y su magia. ¿Cómo podría ser un hombre, por la sola fuerza de sus actos, conseguir para su pueblo la llegada del Mesías y la tierra prometida? Tenía 5 discípulos, que también eran grandes sabios. Un día los reunió y les comunicó su decisión. Les propongo entregar nuestras vidas a una sola causa. Debemos esforzarnos para que el Señor se apiade de nosotros y nos envíe al Mesías. Estamos dispuestos a todo, contestaron los 5. Entonces tendrán que ser puros, más que nunca. Compren ropa nueva, no se acerquen a ninguna mujer, ni preparen provisiones. Al tercer día nos iremos al desierto, allí vamos a sufrir y rogar porque Dios se apiade de nosotros. No volveremos a nuestros hogares hasta que el pueblo de Israel sea dueño de Tierra Santa. Los 5 rabinos obedecieron las órdenes de su maestro. Al tercer día fueron a buscarlo a la casa de estudios, y allí lo encontraron, rogando ante Dios, con la cabeza entre las rodillas y llorando fuertemente. «Vamos ya», les dijo, «ahora sé que tendremos ayuda». Salieron por los campos hasta llegar a la tumba de un rabino muy santo y respetado. Se acostaron sobre la tumba y alrededor de ella. Toda la noche permanecieron despiertos rezando. Cerca de la luz del día se adormecieron, y a Rabí José se le aparecieron en los sueños el santo rabino muerto y su hijo. No parecían contentos. «¿Por qué comenzaste esta empresa? Es demasiado grande para que puedas cumplirla. ¿Acaso un hombre puede forzar las decisiones de Dios? El Señor sabe que mi intención es buena», dijo Rabí José. «Esperamos su ayuda». Por la mañana se internaron en un bosque cerca de Tiberíades, donde permanecieron varios días. Estudiaban los libros sagrados y repetían una y otra vez los nombres de los santos, aquellos que no es prohibido mencionar. Ayunaban día por medio, no probaban carne. Todos los días iban a Tiberíades, donde cada uno se lavaba 26 veces de acuerdo con el rito de las abluciones, para mantener el cuerpo tan limpio como el alma. Se portaban como verdaderos santos, ni siquiera sus pensamientos eran impuros y no hacían caso a las tentaciones. Cuando llegaba la hora de la plegaria del atardecer,
Rabí José sentía más que nunca la amargura de su alma y rezaba con llantos, con ruegos, con fe furiosa y apasionada para que los ángeles del cielo y el profeta Elías lo ayudaran a cumplir con su misión. El profeta Elías apareció de golpe una mañana cuando no lo esperaba. ¿Cuál es tu deseo?, preguntó bruscamente. Rabí José y sus 5 rabinos se arrodillaron ante él. El maestro habló así: por favor, no te enfades conmigo. Dios sabe que no estoy pidiendo nada para gloria mía. Ayúdame y enséñame el buen camino para que Israel pueda concentrarse con su salvación y con su tierra. Rabí José de la Reina, dijo el profeta Elías, tu intención es buena, pero tu soberbia es grande. Estás demasiado seguro de tu propia santidad. Abandona esta empresa. Samael levantará contra ti su ejército de demonios. Son muchos y no podrás contra ellos. La soberbia y el deseo son los únicos pecados que la voluntad del hombre no puede dominar, dijo Rabí José, pero ofrezco mi alma a Dios para que se cumpla lo que mi corazón se ha propuesto, aunque nunca pueda ver el resultado de mi acción con los ojos de los vivos. Cuando el profeta Elías comprendió que Rabí José estaba dispuesto a entregar su vida con tal de salvar a su pueblo, le dijo así: haz esto, no vuelva a Tiberíades, ni a ningún lugar poblado. Quédense en el campo del desierto, que no haya extraños entre ustedes, y ayunen durante 21 días. Deben comer cada día un poco menos. En los últimos 3 días se mantendrán vivos, solo oliendo perfumes. Entonces podrán hacer frente a los ángeles. Así habló el profeta Elías, y dijo ángeles y no demonios, porque no son tan diferentes unos de otros, y todos son terribles a los ojos de los mortales. Rabí José y sus 5 seguidores hicieron todo lo que se les había ordenado. Al cabo de los 21 días estaban tan débiles que apenas podían sostenerse en pie. Y luego llegó ante ellos el ángel Sandalfón y su ejército, entre grandes fuegos, y tembló el mundo. Llenos de terror, los rabinos cayeron con la cara vuelta hacia la tierra, pero Rabí José pudo mirar a los ángeles a la cara y hablar con ellos. Dios sabe, Sandalfón, que no hago esto por mi propia gloria, sino por la gloria de Dios y por mi pueblo. Dame fuerzas y ayuda para pelear contra Samael. Ojalá sea cierto que el Señor está contigo para ayudarte, le contestó el ángel. También nosotros esperamos la salvación. El ángel Acatriel y el ángel Metatrón y sus huestes son los únicos que saben cómo vencer a Samael, pero ningún ser vivo puede estar de pie frente a seres tan terribles. Sé que no soy digno de enfrentarme con ellos, dijo Rabí José. Yo sé que Dios me ayudará. Escucha mis palabras, siguió el ángel. Tiene que quedarse 40 días más completamente aislados en el desierto, sin hablar entre ustedes y sin pensar en nada más que en el temor de Dios. Después de los 40 días, rueguen por obtener la fortaleza con la que van a enfrentar a Catriel y Metatrón y sus huestes. Cuando el ángel se fue, los 5 rabinos se levantaron llenos de enorme alegría. No los preocupaba tener que seguir sacrificando sus cuerpos. Amaba más que nunca a su maestro. Gracias a Rabí José de la Reina, habían logrado ver con sus ojos mortales un verdadero ángel de Dios. Dejaron el campo, que aún despoblado era demasiado amable para ellos, y se fueron a un desierto de piedra. Vivieron allí durante 40 días, en una gruta, ayunando, comportándose con santidad y pureza, pensando en el temor de Dios y haciendo sus abluciones en un río cercano. El día número 40, rogaron por la fuerza necesaria para enfrentar a los ángeles, pero cuando tembló la tierra y se abrieron los cielos, cuando todo fue truenos gigantescos y fuego, además de horror, porque los ángeles del cielo bajaban a este mundo. Rabí José y sus 5 rabinos cayeron boca abajo sobre la tierra y ni siquiera tuvieron fuerzas para hablar. El terror los dominaba. El entonces ángel Metatrón tocó a Rabí José con su dedo de hierro y de fuego y habló con su voz semejante al rugido del mar. Levántate, hombre, y habla, porque nos has hecho descender. Rabí José sintió de pronto que la fuerza de su decisión le volvía a él y habló. Por sus ojos siguieron fuertemente cerrados, porque el resplandor de los ángeles los hubiera cegado para siempre. Como ángeles de Dios, saben que no hago esto por mi gloria, sino por la suya y por la salvación de mi pueblo. Ayúdeme contra Samael. Hasta hoy, Dios aceptó tus acciones, porque tu intención es buena, pero basta ya. Ningún hombre sobre la tierra puede decidir cuándo llegará el día de la salvación. Ustedes son ángeles divinos y hablan con sabiduría, pero mi corazón se quema de dolor. Yo haré lo mío, y Dios hará su voluntad. Dígame cómo luchar contra Samael. Y dijo el arcángel a Catriel: por mi lado, tiene Samael a su alrededor 2 murallas poderosas. Una es de hierro, y llega de la tierra hasta el cielo, y la otra es el gran mar del océano. Y dijo el ángel Metatrón: por mi lado, tiene Samael una gran muralla de nieve, que llega también hasta el cielo.
Y dijeron los dos ángeles, hablando uno después del otro: cumplirás exactamente nuestras órdenes, irás de aquí al monte Seir. Lo que tú hagas abajo, lo haremos nosotros arriba, sobre la montaña. Encontrarás primero una gran jauría de perros negros. Es el ejército de Samael. No teman, pronuncien los nombres santos, y los perros huirán. Después deben caminar hasta encontrar una montaña de nieve que llega al cielo. Recordarán los nombres de los santos, y la nieve se derretirá. De allí irán al segundo muro, el mar océano, cuyas olas son muy altas, y pronunciarán los nombres, y el mar se secará. Después de atravesar el mar, llegarán al muro de hierro, grande y fuerte, pero tú tomarás un cuchillo y grabarás sobre el hierro los nombres de los santos. Los escribirás formando una puerta, y la puerta se abrirá. Pasando la puerta encontrarán otra montaña, y cuando lleguen a ella, nosotros mismos, a Catriel y Metatrón, echaremos abajo al maldito Samael. Prepararás 2 trozos de plomo, y grabarás en ellos el nombre de Dios. Al pie de la gran montaña estarán Samael y su esposa demonio, convertidos en 2 perros negros, macho y hembra. Pondrás sobre cada uno un trozo de plomo y una cadena de hierro rodeando sus gargantas. Los llevarás lejos de la montaña, atravesando el muro de hierro y cruzando el océano, hasta el monte Seir. Y allí harás sonar el cuerno grande y se revelará el Mesías. Vendrá entonces la salvación completa. Pero cuídate mucho. Cuando los demonios estén en tus manos, no les tengas lástima. Aunque lloren y griten, no les des de comer ni beber. No escuches sus voces, porque ellos no tendrán piedad de ti. Y cuando terminaron de hablar, los ángeles subieron al cielo, y Rabí José cayó de rodillas, mientras sus 5 rabinos seguían echados en el suelo. Por fin se levantaron con gran alegría, ordenaron los nombres santos, prepararon los trozos de plomo y las cadenas, y se pusieron en camino. Todo sucedió tal como los ángeles les habían dicho. Con el auxilio de los nombres santos cumplieron todas las pruebas, espantaron a los perros, derritieron la montaña de nieve, secaron el mar y lo atravesaron. Abrieron una puerta en el muro de hierro y por fin, al pie de la montaña, vieron varias casas, muchas de ellas en ruinas, y al entrar en una, hallaron a Samael y a su esposa convertidos en perros negros. En el acto, Rabí José colocó un trozo de plomo sobre cada uno y los dominó. Pero los ángeles no le habían advertido a Rabí José y sus discípulos que Samael y su esposa tomarían forma humana. Al ver destruida su maldad, abandonaron su forma de perros y se convirtieron en un hombre y una mujer desnudos, hermosos como ángeles, con las caras deformadas de pena y dolor, y con enormes alas llenas de ojos. Desde el instante de su transformación, Samael y su esposa empezaron a llorar y gritar pidiendo alimento y agua para calmar su sed. Parecían indefensos, desesperados, pero Rabí José no se apiadó de ellos y comenzó el largo viaje de vuelta. Al principio, las caras de Rabí José de la reina y sus discípulos brillaban con el fuego de la santidad y con enorme alegría. Y Samael y su mujer lloraban. Sin embargo, poco a poco el viaje de vuelta empezó a parecerles más largo que el de ida. Habían tenido toda la fuerza del mundo para resistir las privaciones en sus propios cuerpos, pero soportar el sufrimiento ajeno era mucho más difícil para estos 6 hombres buenos. Samael y su mujer tenían los cuerpos lastimados y llagados, la piel cubría apenas los huesos, las heridas infectadas se llenaban de pus, la sed les hinchaba la lengua, de sus labios secretarios no se escapaban ya gritos de desesperación, sino gemidos débiles de agotamiento. Parecían estar cerca de la muerte. Los hombres santos, en lugar de sentirse felices por la destrucción del enemigo, sufrían la horrible agonía. Hubieran deseado destruir a Samael de una vez, pero torturarlo de este modo era algo insoportable para sus conciencias. No les bastaba saber que cumplían las órdenes de los ángeles. Se sentían incómodos, sucios, a pesar de sus abluciones. Se sentían crueles, a pesar de su bondad. Ya estaban muy cerca del monte Seir, cuando Rabí José decidió que debía consultar algo con sus discípulos. En lugar de darles órdenes como de costumbre, por primera vez dudaba. Hablaron, se pusieron de acuerdo y decidieron que no les darían a los demonios ni comida ni agua, pero al menos les permitirían oler un poco de incienso. Apenas Rabí José acercó la barra de incienso a las narices del demonio, Samael aspiró profundamente. Al sacar afuera el aire, expulsó al mismo tiempo, por el agujero de la nariz, una chispa de fuego que la encendió. Cuando el incienso empezó a quemarse y el humo perfumado se elevó hasta las narices de los demonios, fue como si los mismos rabinos hubieran quemado una ofrenda en su honor, y en el acto recuperaron todas las fuerzas para el mal y la destrucción. Los demonios convertidos en monstruos rompieron las cadenas de hierro, alejaron de sí los trozos de plomo con el nombre de Dios y comenzaron a lanzar alaridos cada vez más feroces, desplegaron sus alas de murciélago y volaron.
Samael y su hembra demonio se posaron sobre dos de los rabinos. Con sus garras de bestia les desgarraron el pecho y arrancaron los corazones, todavía sangrantes, todavía latiendo. La sangre ensuciaba sus hocicos animales, se escapaba por los costados de sus bocas, corría por sus cuerpos repugnantes. Mientras así se alimentaban, devorando corazones humanos, miraban a los demás con ojos de hombre, llenos de risa y de maldad. Al ver el enorme poder de los demonios, contra el que nada podía, ya su fe, ni sus oraciones, ni la ayuda de los ángeles, dos de los discípulos de Rabí José de la Reina enloquecieron y se lanzaron contra su maestro, insultando el nombre de Dios y pronunciando palabras infernales. En su delirio, se arrojaron por un precipicio y destruyeron sus cuerpos contra las piedras. Solo quedaron Rabí José y el más fiel de sus sabios rabinos. Después de un esfuerzo inmenso y completamente inútil por controlar las potencias que ellos mismos habían desatado sobre la tierra, cayeron al suelo con convulsiones, echando espuma por la boca, a causa del espantoso terror que Samael les provocaba. Al instante se transformó la montaña en fuego y llama, y el humo subió al cielo, y se escuchó una voz enorme que gritaba: «¡Ay de ti, Rabí José! ¡Ay de tu alma! Porque no obedeciste a los ángeles. Ahora Samael no se compadece de ti, y te persigue, y te hará perder este mundo, y también el otro». Rabí José y su discípulo cayeron desvanecidos. Al despertar todo estaba otra vez en calma. Todavía podía sentirse el olor a bestia y podredumbre viva que los demonios habían dejado en el aire. Bajo la sombra de un árbol se recuperaron de su agotamiento. Los cadáveres de los otros rabinos habían desaparecido. Regresaron a sus hogares. Y Rabí José de la Reina llegó a Sidón, y allí negó al Dios de Israel por el gran dolor que lo dominaba. Y así perdió este mundo, y también el que le sigue. Sobre la Cábala. En la historia judía, no solo en las leyendas, sino también en la realidad, hubo muchos intentos de traer al Mesías uniendo la fuerza de la fe, la oración y los actos puros de varios rabinos. No se trataba de oponerse a la voluntad de Dios, sino de ayudarlo en su lucha contra el diablo. Por supuesto, incluso esta idea de ayudar un poco a Dios parece demasiado atrevida. Y sin embargo, en la tradición judía, el hombre es poderoso ante Dios, y aún el que todo lo puede se ve obligado a ceder cuando el reclamo es justo, porque la ley está por encima de todo, incluso por encima de quien la ha dictado. La Cábala, a la que pertenecía el Rabí José de la Reina, fue un movimiento religioso dentro del judaísmo que se volvió muy importante después de que los judíos fueron expulsados de España. Esto sucedió más o menos en la misma época en que Colón descubrió América. Los cabalistas creían que había poderes mágicos y sobrenaturales en las formas, sonidos, posiciones y valores numéricos de las letras del alfabeto hebreo. Estudiaban fórmulas matemáticas que les permitían el dominio sobre este mundo y el otro. Creían también que la Torá tenía un significado oculto que se revela en el Zohar, el libro del esplendor, la obra maestra de la Cábala, y creían en la reencarnación de las almas. La Cábala no fue solamente magia, sino una forma de renovación de la fe religiosa, de donde tomó el movimiento religioso llamado Hasidismo, muchos siglos después, algunos de sus elementos espirituales. Expulsados de España, sometidos a una ola de persecuciones que empapó de sangre judía el suelo de Europa durante los siglos XVI y XVII, muchos judíos se refugiaron en las creencias de la Cábala. Una comunidad sefaradí muy importante se instaló en la ciudad de Safed, en Galilea, donde hubo un gran desarrollo de los estudios cabalísticos y donde empieza esta historia, que fue contada en muchos libros y manuscritos de esa época. Aunque la historia de Rabí José es muy original, hay una parte parecida a los cuentos de hadas. Es el largo viaje y las peripecias que los rabinos debían superar para llegar a Samael, comparables a los obstáculos que debe superar el príncipe para rescatar a la princesa o encontrar el objeto mágico que le dará el amor y el poder. Y es hora de la reflexión, De acuerdo. Esta vez la reflexión la quiero basar un poquito en, más que una reflexión, quiero dar un poquito mi opinión acerca de cómo pienso yo que es la relación con Dios. Primero que nada, para mí Dios es obviamente la entidad suprema creadora de absolutamente todo lo que existe y por lo tanto
el ser más poderoso que ha existido o existirá en algún momento de toda la historia. No solo de la humanidad, sino del todo en general. Entonces, obviamente bajo este concepto lo más claro es, si tú conoces a algo así, lo más obvio es tenerle un respeto inmenso. Es tenerle un respeto inmenso porque bueno, tiene poder sobre tu vida, tiene poder sobre todo lo que conoces, entonces es lo mejor siempre tener la cabeza baja, ¿no? Sin embargo, aquí es donde entra una situación muy importante y es que quiero que primero que nada, esto va más que nada para los religiosos, entonces, si no eres religioso o no te interesa realmente la religión y demás, que es totalmente respetable, no te preocupes, puedes retirarte, porque a partir de aquí creo que todo va a ser en base a eso, pero sí, si te quedas aquí, entonces... Pues a lo que quiero llegar es a que realmente creo que lo que deslinda esta imagen de un gobernante supremo extremadamente poderoso que simplemente se apiada de nosotros constantemente es el sacrificio de Jesucristo. Creo que ese es el momento en el cual el paradigma, la forma de ver a Dios cambia completamente. Puesto que yo siempre que escuchaba, a partir de cierto punto de mi vida, de la historia de Jesucristo, la sentía como algo así como si tu padre real, tu padre biológico, fuera obviamente tu papá, todo lo demás, y te diera diferentes órdenes de ir a la escuela, de comportarte bien, y tú, por X o Y razón, no lo haces. No lo haces una y otra vez, y claramente esto decepciona a tu padre y lo pone bastante triste, y se pregunta constantemente, no entiendo por qué mi hijo no me obedece, si yo lo amo, si yo trato de ser el mejor padre para él. Pero a fin de cuentas no puede entenderte completamente. Entonces trata de buscar diferentes enfoques para hacerte entender que quiere guiarte por el camino correcto. Tal vez puede empezar desde castigos muy duros, tal vez puede continuar con castigos más leves, incluso con amenazas o cosas así. Pero en algún momento para mí lo que define a Dios, no como un gobernante, sino como un padre, es el hecho de que en algún momento siento que Él mismo, justamente antes de la historia de Jesucristo, se puso a pensar, los humanos, prácticamente mis hijos, me llevan fallando desde hace generaciones y generaciones y generaciones. Y les he hablado tantas veces que ya me cansé de hablar. He intentado castigarlos dura y fuertemente y ni aún así parecen entender. Ya no sé qué hacer. Y obviamente yo creo que por la cabeza de Dios nunca pasó la idea de abandonarnos. Entonces pienso yo que tal vez fue algo como lo que necesito es de verdad entenderlos, pero no solo viéndolos, sino siendo ellos. Es como si tu padre decidiera entrar en tu cuerpo, tomar tu forma por un día para saber cómo se siente ser tú. Cómo se siente tener todas tus preocupaciones, todos tus problemas, todas tus angustias. Porque no olvidemos que Jesucristo, que Dios se hizo hombre en base a Jesucristo, en base a su Hijo, para entender completamente cómo es la vida de un hombre real, con tentaciones, con problemas, con dudas, con todas esas cosas, y realmente demostrar que sí se puede cambiar uno y sobre todo salvar a la humanidad. Entonces, para mí eso es lo que cambia totalmente la visión de Dios, y eso es lo que para mí cambió la visión de Dios, de un gobernante al cual se le tiene que tener temor, respeto e hincarse siempre en su presencia, a un padre que realmente busca entenderte y al cual te puedes dirigir como a un padre y decirle tus problemas con calma, con tu forma de ser, sin necesidad de estar extremadamente cohibido. Claramente hay que tenerle un respeto a Dios, ¿no? Es la figura más importante de toda la existencia y por lo tanto hay que tenerle un respeto, pero también hay que entender que Él busca constantemente entrar en nuestros corazones de una manera que sea cómoda para nosotros. Nos ama y busca nuestra comodidad siempre. Eso es para mí lo más importante y es por eso que yo personalmente no me llevo muy bien con la iglesia. A pesar de que hay muchas, o sea, obviamente, como muchas cosas de la humanidad, surgió con una idea muy buena, justamente como la historia que leímos. Surgió con una idea muy, muy noble, muy agradable, ser un lugar santo en el cual los
creyentes pudieran reunirse para compartir sus ideas de Dios, aprender y escuchar su palabra bendita. Suena excelente y es hermoso. Más sin embargo, se tergiversó con el paso de los años, y ni hablar de todos los casos de diferentes situaciones ilegales y criminales que ocurrieron dentro de la iglesia. Y después de eso, escuchas a varios de los pastores y normalmente hablan de que hay unas reglas tan potentes para estar con Dios, para estar en comunión con Él, y que si no las sigues, estás haciendo las cosas mal y vas a terminar en el infierno. Yo hace muchos años leí un librito, estos libritos que siempre te dan en las iglesias. Por mucho tiempo, un grupo de personas muy religiosas venía a nuestra casa, a la casa de mi madre, de mi hermana mía, y en esos tiempos también de mi padre. Creo que eran los jueves o los sábados y domingos, no me acuerdo con exactitud, pero venían, traían botanas y nos sentábamos todos a escuchar. Venía un pastor en específico, el cual es muy reconocido y no me acuerdo por qué con exactitud tenía tanto interés en nuestra familia, pero venía. Ese es el punto. Y él nos contaba de la Biblia, nos daba diferentes pasajes para superar diferentes problemas, nos reuníamos, y allí fue donde se hizo mi conversión personal al cristianismo. Y bueno, fue una conversión muy particular. Yo me acuerdo que sí lloré, sí me sentí muy, muy extraño, sí veía las luces muy fuerte, no, estaba muy raro ese día. Pero sí se dio mi conversión gracias a esas personas, y obviamente se los agradezco. Y por suerte ese pastor nunca fue de esta manera. Nunca fue de, hay que seguirlo así y no puedes cometer ningún tipo de error, nunca, nunca, nunca. O si los cometes tienes que arrepentirte y nunca más volverlo a hacer. O siempre tienes que referirte a Dios con un respeto inmenso y absoluto. Y realmente si tú no lo haces como yo te digo, entonces estás haciéndolo mal. Así que en lugar de ponerme a criticar a esos pastores que honestamente de cualquier manera se tiene que respetar su vocación, yo más bien quiero dar a entender cómo es mi forma de ver para mí, ser un buen cristiano. Primero que nada es obviamente tener una buena comunión con Dios. Es saber que Él está ahí, es saber que Él te ama, y por lo tanto hacer lo posible para ser un buen hijo y enorgullecer a tu Padre Celestial. Esa es la primera parte y la más importante. Entender que a partir de este punto, a partir del momento en el que conoces a Dios, tu vida ya no va a ser la misma. Tienes que entenderlo y aceptarlo. Y quererlo. Tu vida ya no va a ser la misma. Ya no vas a poder disfrutar de las tentaciones de la carne. Ya no vas a poder disfrutar de muchas cosas. Y vas a tener que aprender a controlarte. Eso es lo más importante. No siento yo que sea un ya eres religioso. Ok, ahora sé perfecto. No. Yo siento que es más un aprende a controlarte a partir de ahora, no mañana, no en unos días, no en unas horas. Aprende a controlarte ya. Ve disminuyendo esas cosas hasta que eventualmente las elimines por completo de tu vida. Creo que eso es realmente. Porque se ha demostrado muchas veces para la humanidad en forma psicológica, o sea, esto es científico, que hacer cambios muy repentinos y muy abruptos, por más que sean buenos para ti, no suelen terminar bien. Un gran ejemplo de esto es estos programas en los cuales había gente con obesidad mórbida o sobrepeso muy grande y se los forzaba a bajar ese peso en periodos de tiempo muy, muy cortos. Obviamente con resultados magníficos y que resultaban sorprendente. Pero el problema es que una vez terminado el programa, muchas de esas personas o sufrían problemas de salud graves o volvían rápidamente, muy rápidamente, a su estado anterior. Entonces, cambios repentinos, personalmente, no considero que sea la manera correcta. Si tú realmente quieres cambiar al 100% a partir de que conoces a Dios, te felicito, te aplaudo realmente. Pero si no te sientes preparado, si realmente no te sientes preparado, primero que nada yo te aconsejo reestructurar un poco tu vida. Porque honestamente, para mí es como si no quieres seguir la palabra de Dios que solo inculca cosas buenas,
Entonces, técnicamente tú prefieres vivir en el mal del mundo, pero no necesariamente, ¿no? Porque hay gente que simplemente no cree y ya está, y viven tranquilamente, y viven sus vidas con normalidad, ¿no? Pero si realmente tú quieres creer, empieza a cambiar tu forma de ser, empieza a cambiarla lo más pronto posible. Después de eso, el segundo punto es obviamente mantener contacto con otras personas que comparten tu religión. También es muy importante. Este es uno complejo, la verdad. Porque siento que los religiosos y siento que nosotros somos un poquito particulares, la verdad. Hay muchos que sí se nota a leguas, a kilómetros que son creyentes y eso es genial. Pero por ejemplo, de mí, puede que hasta pensarías que yo sería hasta ateo. Porque honestamente mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de conducirme es muy contraria. De cierto modo también siento que eso es bastante bueno porque me inculca cambiar bastantes cosas de mí y por lo tanto obtener una relación más afianzada con el Padre Celestial, ¿no? Pero sí, tú podrías pensar que yo no creo realmente. Así que trata de buscar personas. Obviamente, si puedes ir a la iglesia y si quieres ir a la iglesia, adelante, adelante. También es algo muy importante como te digo, personalmente yo no tengo una excelente relación con la iglesia, pero obviamente respeto su ideal al 100% y su objetivo. Me parece de lo más hermoso que ha creado el ser humano, si ese es el objetivo. Y obviamente hay iglesias que continúan con ese objetivo y lo tienen y no se ven involucradas en otro tipo de situaciones. En ese caso, adelante, adelante, hazlo y convive con esas personas, convive en un ambiente totalmente agradable para tu religión y para tu forma de pensar. Y finalmente, creo que la parte más importante es ayudar a otras personas en base a la palabra de Dios, en base a la palabra de Dios. Créeme que si eres creyente, créeme que primero que nada piénsalo así. Cuando estés con algún compita que no cree o algo así y tú quieras comentarle así de repente, simplemente piensa como que, oye, no le estoy diciendo nada malo. Ese es el asunto. No hay que sentirte nunca avergonzado de tu religión. Eso es lo más importante de todo. Yo nunca, si alguien me lo pregunta, nunca, nunca, nunca voy a decir, no, yo no, la verdad no, no, yo fíjense que creo en otra cosa. No, es lo más, bueno, obviamente, si es tan importante, lo hubiera dicho junto con los demás puntos, pero para mí es tan obvio que no hace falta ni decirlo. No puedes sentirte avergonzado de tu religión, no puedes sentirte avergonzado de Dios. Es como literalmente sentirte avergonzado de tu padre. Entonces piensa como, no estoy diciendo nada malo. Entonces, bajo esa idea, si tienes la oportunidad, simplemente dilo. Oye, amigo o amiga, este, ¿has pensado, yo qué sé, en leer la Biblia? Y bueno, hay diferentes reacciones, ¿no? Yo, como mi forma de ser es muy particular, tengo amigos con una forma de ser muy similar. Entonces, ambos me dijeron que no. Uno de ellos casi casi se rió y sí fue como de que no manches, güey. Pero la otra sí fue como de que tal vez algún día. Y ese tal vez algún día ya es algo. Ya es algo. De cualquier modo, el punto es que para mí lo más importante es ver a Dios como un padre realmente que está dispuesto a escucharte, amarte, entenderte y siempre tratar de buscar el mejor camino para ti, seguirlo, obedecer sus órdenes y tratar de mejorar como persona, porque creo que ese es el mensaje principal y el más importante de toda la Biblia. Simplemente ser mejores en base al ejemplo más perfecto que ha existido. Ser mejores con los demás, ser mejores contigo mismo, aprender, escuchar y siempre tratar de mejorar y mejorar la vida de los demás. Creo que esa es la reflexión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que este video está quedando muy largo, pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que tengan una excelente noche. Y eso, de ser posible, busquen a Dios. No,
No es... todos los humanos creo que necesitamos creer en algo. Y todos los humanos siento que creemos en algo, lo queramos o no. Si no es en Dios directamente o en alguna religión, es en nosotros mismos. Es lo que nos impulsa a levantarnos a diario. Sin embargo, Dios para mí es simplemente bueno, donde lo veas por donde lo veas. Porque representa ya no simplemente algo como una serie de reglas para vivir bien, sino como un apoyo, un pilar al cual tú le puedes colocar tus dificultades, tus problemas, y por lo tanto no sentirte tan solo en el mundo, la verdad. Así que creo que también es por eso que yo creo tan fervientemente en Dios, aunque personalmente para mí es innegable su existencia. Para mí es totalmente innegable e indudable, pero sí, esa es la pequeña reflexión, el pequeño consejo del día de hoy. Busquen a Dios si tienen la oportunidad. Si quieren hacerlo, háganlo. Pero tengan en cuenta de que va a ser un momento para cambiar sus vidas de verdad. Para vivir con un apoyo enorme, pero también para ser mejores. Siempre ser mejores. Eso es todo. Muchas gracias y buenas noches.